paro de los taxistas. Hoy en diferentes ciudades de Colombia. En Bogotá, caos, vandalismo, bloqueo de vías y una vez más nos formulan el dilema y pregunta: ¿hasta dónde llega el derecho a la protesta? Si se perjudica a otros, ¿dónde están los derechos de los otros? Que van para el trabajo o para alguna otra actividad o viaje. Pues vean la crónica de lo que pasó, pero donde también nos preguntamos si esto es protesta o vandalismo. ¿Hasta cuándo usted cree que va a hacer estas protestas? Hasta que se acuerden que, vuelvo y repito, el taxi es una empresa legalmente constituida. Esta jornada de protestas tuvo de todo. Mientras unos estaban firmes en la lucha, a otros les quedaba tiempo para cualquier cosa. Bajo el sol bogotano, unos comían paleta, otros chateaban y uno que otro tuvo tiempo hasta para tomar una siesta. Llegamos hasta una de estas movilizaciones y eran claras las razones de los taxistas. ¿Cómo compite uno con un carro que paga rodamientos, gasolina más cara? No hay forma. Exigimos que se haga el control de las autoridades. Los derechos de nosotros los están vulnerando. El señor alcalde sinceramente no sabe ni dónde está parado. El presidente de la República, pues como no tenemos presidente, no sabemos nada. Lo sorprendente es que estas protestas siempre tienen dos caras. De este lado, los taxistas y su derecho a la protesta. En este carril, la policía tratando de controlar la movilidad. Carros y motos completamente estacionados porque no pueden pasar. Y quiero que mi camarógrafo les muestre, en este momento todavía se ven protestas, diálogos donde los taxistas quieren una escucha completa. ¿Hasta cuándo el derecho a la protesta puede afectar a los demás? Pero yo creo que todo el mundo tiene derecho a protestar, pero yo también tengo derecho a trabajar, cumplir mis citas, o tengo que ir tarde para una. Luego todos deberíamos de tener los mismos derechos. Ellos tienen derecho a la protesta, pero sin afectar la movilidad de las demás personas. ¿Cuál es la percepción que tienen los colombianos frente a los servicios de taxi? Ellos mismos han perdido su fama. O se han ganado la fama. ¿Por qué? Porque no hacen las carreras como son, cobran más de lo que es, son groseros, y por eso es que la mayoría de las personas están usando aplicaciones. No solamente en las calles opinan así, pues según un estudio realizado por el Centro Nacional de Consultoría tras una encuesta, en Bogotá, a 3.694 hombres y mujeres afirman que se sienten más seguros con las plataformas digitales que en taxi y transporte público. ¿Ustedes prefieren las aplicaciones de transporte o los taxis? Aplicaciones. ¿Por qué? Porque son más seguras, más efectivas y más económicas. Y le hacen a uno las carreras. Ellos sí le hacen las carreras a uno. Mientras las calles están bloqueadas y las personas son las más afectadas, los taxistas han recurrido a algunas acciones polémicas. Esto nos hace preguntarnos, ¿es protesta, vandalismo o mecanismos para ser escuchados? No ha querido reunirse con nosotros, se reunió con las motos, con los particulares, pero los taxis no se quiere reunir. Ante esto, al final de la tarde, el alcalde Carlos Fernando Galán responde que siempre han tenido la disposición de dialogar, pero no lo harán ante la violencia. Estamos listos a dialogar, pero por ningún motivo a dialogar en medio de la amenaza, de las vías de hecho, o este tipo de situaciones. Por ningún motivo vamos a permitir que por esta vía busquen eventualmente ese diálogo. Estas protestas, que deberían ser pacíficas hasta el momento, han dejado 7 buses afectados, un capturado por agresión a una gestora de convivencia, 7 taxis vandalizados que no hacían parte de estas movilizaciones. La pregunta es, ¿hasta cuándo habrá una respuesta que logre ponerle fin a este conflicto que ya tiene varios años y que enfrentan los taxistas tradicionales y las nuevas plataformas digitales? ¿Cuántas familias de taxistas hay en el país? Viven de esto. Camila. Juan Diego, buenas noches. Y bueno, además de todo lo que encontramos el día de hoy, le cuento que en Colombia hay un total de 700
68.000 taxistas, y es decir que alrededor de 8.000 familias viven de este trabajo. ¿Qué va a pasar más adelante, Juan Diego? ¿Habrán más protestas? Eso aún no lo sabemos. Lo que está claro es que los taxistas no van a dar su brazo a torcer, y hoy lo dejaron claro en las calles de Bogotá. Pero ¿qué dicen también los motociclistas que trabajan con estas aplicaciones? ¿Y qué dice uno de sus más grandes defensores, y a quienes los taxistas señalan y acusan de ser el promotor de la ilegalidad? ¿Será amigo, familiar o simplemente un pasajero de plataforma digital? ¿Trabaja usted con plataforma? Sí, señor. El audaz motociclista se arriesga en la travesía ilegal por supervivencia. ¿Qué opina usted de toda la polémica que hay con los taxistas? No, pues grave. La pasajera se aventura simplemente por velocidad e inconformismo. Porque los precios son más justos y me siento más segura al tener los datos de las personas en mi celular. En esta escena veo motociclistas rescatando sus motos de los patios del tránsito tras una infracción sorprendente. Por el SOAT lo tenía vencido. Porque no tenía el seguro. SOAT. Un taxista pagó comparendo, parqueadero y adicionalmente, como si fuera poco, la asombrosa cantidad porque la grúa le sacara el carro de los patios para entregárselo justo al frente. Amigo, ¿cuánto le cobraron por sacar el carro? 50.000. ¿Por sacarlo de aquí y entregárselo aquí? Solamente afuera, 50.000 pesos. Aquí todos se quejan de lo que parece está diseñado para negocio. No había cita a las 12 del día hasta el otro día, o sea, le hacen pagar a uno 2 días de parqueadero sin ninguna explicación. De vuelta a la candente disputa entre motociclistas de plataformas y taxistas, mantuve una conversación explosiva con el concejal Fucci. ¿Apoya a los picaminosos motociclistas que infringen la ley? Nunca, lo he dejado claro, yo apoyo a los buenos motociclistas. O sea, ¿los picaminosos no lo son? ¿No son buenos motociclistas? Algunos sí, otros no. Acusado por los taxistas de respaldar la ilegalidad de los motociclistas. ¿Y cuáles son los malos picaminosos? Yo no les doy dinero, yo no promuevo la ilegalidad, yo no promuevo las malas prácticas. Falso. De hecho, estoy preparando una denuncia contra algunos líderes de taxistas. ¿Cuáles son los malos? Los que rompen los carros, los que son groseros, los que de alguna manera, bajo intimidación o agresión, quieren pasarse la ley por encima. ¿Comparte usted que algunos de estos motociclistas desobedezcan la ley, por ejemplo, cuando les inmovilizan la moto? A ver, nosotros desde el Consejo le hemos solicitado a la Secretaría de Movilidad que nos saque una circular. ¿Cuáles son esos procedimientos y protocolos que debe seguir un agente de tránsito para hacer una inmovilización? Muchos motociclistas presionan para bajar las motocicletas de las grúas. Sí. ¿Usted comparte eso? No. Si realmente usted infringió la ley, está demostrado, se hizo un protocolo, un debido proceso como conductor, no tiene SOA, no tiene revisión técnico-mecánica, etcétera, pues tiene que ser víctima de una sanción en movilización. Eso es claro, está en la ley y hay que hacerla respetar. Pero algunos de esos buenos motociclistas que prestan este servicio de aplicaciones y de transporte de pasajeros, ¿están infringiendo la ley o no? Total, ellos son conscientes y todos somos conscientes que es ilegal el transporte de pasajeros en moto o en carro. Todos lo sabemos. ¿Y qué es lo que se ha buscado? Una legalización, una formalidad. ¿Cómo poner orden en medio de desobedecer la ley? Sí, creo que hay que entender de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué está pasando. Hay que entender realmente el mundo de las plataformas. ¿Y quiénes están interesados en que no se regule? No, pues yo personalmente, desconociendo un poco el tema porque no he profundizado, pues a nivel de Congreso, Ministerio de Transporte, nunca han querido realmente instalar una mesa técnica de diálogo para que esto suceda, para que haya una legalización de estas plataformas. ¿Qué responsabilidad le caben a las plataformas? Yo creo que las plataformas, más allá de solo ganar dinero y pagar impuestos, deben velar porque sea un transporte eficiente, seguro, donde la gente se sienta cómoda. O sea que el negocio está por encima y más rápido que la regulación y el control, la autoridad. Llevo 6 meses en la política, Juan Diego, y lo que he entendido de la política es que siempre estará por encima el negocio más que el bienestar de las personas. En el fascinante mundo de las plataformas, el lucro se alza como la divinidad indiscutible. ¿Y qué decir de los patios de tránsito? Un paraíso terrenal donde también se celebra la sacrosanta ganancia. Mientras tanto, en el Congreso y el gobierno, los intereses económicos y políticos brillan con su propio halo divino. Una farsa digna de aplausos.
Por ahora, lo único que dicen las autoridades es que se han fijado una serie de encuentros y mesas de negociación entre todos los actores para tratar de encontrarle un punto de salida y de conciliación a este caos.